Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Rema Matrimonios. Gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por compartir estos videos con otras personas, con otros matrimonios. Gracias por ser tan constante en estarnos motivando a seguir subiendo estos videos. De verdad que sí. Y lo hacemos para la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado y para que aprendamos como matrimonio de herramientas y de situaciones que se viven y que se pueden cambiar. Mi nombre es Jochebed Mayorga. Johnny Sandoval para servirles, bienvenidos. Hoy vamos a tocar, Johnny, un tema un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, pero sí va con el mismo fin, con referente a lo que es el matrimonio. Has visto, digamos, por la misma situación que hoy en día se está dando a nivel mundial, ¿verdad? Con esto del coronavirus, ha habido algo que ha trastornado nuestras naciones, nuestro mundo, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios pensamos que en medio de todo vamos a sacar lo mejor de todo en esto, porque dice la palabra de Dios que en medio de todo Él transforma lo que puede ser de muy malas noticias para la gloria de Él, para algo muy bueno. A pesar de, nos mandaron a todos a meternos a nuestras casas. A estar con la familia. A estar con la familia. Para unos casos va a ser de mucha bendición, para otros casos va a ser de muchas situaciones, que inclusive estábamos oyendo las noticias que la violencia, las llamadas al 911 han aumentado. Qué triste pensar que lo que se podía ser un refugio de bendición para otros es de temor, de miedo, de agresión y de muchas circunstancias que van a afectarles. Hoy no nos vamos a enfocar tanto por esa área, sino que nos vamos a enfocar por el lado de que cuando nos mandan a una situación de esta, de encerrarnos, de hacer cosas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados, vamos a tener que revisar muchas cosas. Y de eso se trata, ¿va? Dios de alguna manera nos manda a revisar, porque Dios ha dejado un manual, ¿verdad? Y a veces quizá le hemos dado poca importancia dentro de la sociedad, aún a veces dentro de las mismas iglesias también, ¿verdad? Al tema de la familia. Y hay un manual que Dios ha escrito, cómo conducirnos en casa, en la iglesia, en el trabajo, una vida de una sola pieza, una vida de una persona que se comporta lo mismo en cualquier lugar donde esté. Pero a veces, digamos, cuando estamos en casa, a veces no sabemos qué hacer en un tiempo como estos. No sabemos cómo reacciona nuestro sistema que Dios de alguna manera lo ha provisto, y entonces entramos en conflicto hasta con nosotros mismos. A veces no podemos estar ni solos nosotros mismos. Cierto. O sea, y por ahí un dicho que dice, no me aguanto ni yo mismo. Sí, ¿Verdad? O sea, qué tremendo, ¿verdad? Pero de alguna manera Dios nos ha mandado a casa. Sabemos que la sociedad está constituida por familias. Sabemos que la iglesia está constituida por familias. Y también nos hace recordar cuando la iglesia primitiva se reunía en casa. Qué hermoso. ¿Verdad? La iglesia somos las personas, no somos el edificio, no somos la construcción. Somos cada una de las personas que conformamos el cuerpo de Cristo desde el polo norte hasta el polo sur. Y eso nos hace reflexionar, ¿verdad? Ahora, esto también va a sacar lo mejor de nosotros o lo peor. No son las circunstancias las que nos van a hacer reaccionar, sino lo que hay dentro, Johnny. La esencia de nosotros va a hacerse visible ante los que más amamos. Y es ahí donde más me preocupa, porque digamos el hecho, digamos de los trabajos, la gente pues está trabajando menos, a otros nos mandaron a trabajar a la casa, y hay gente que su comportamiento total ahora va a ser demasiado manifiesto, diría yo. ¿Por qué? Porque es un papá tal vez que sale desde la mañana, un esposo que sale desde la mañana y regresa cuando los chicos están dormidos. Y reacciona, y a veces llega, y me han dicho esposas, mira, cuando llega ya se terminó la paz, ya se terminó aquello porque ya entró, pero estamos hablando de pocas horas a la hora de dormir, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, aquí le estamos hablando a la iglesia, a los hijos de Dios. Como hijos de Dios, ese hombre y esa mujer y esos niños
van a tener que empezar a revisar en qué está fundamentada su vida, su fe, su confianza en sí, ellos mismos, ¿verdad? Y que esta cuarentena nos ayude a reflexionar a cómo la naturaleza está reaccionando a nivel mundial, que es sorprendente. Ojalá el hombre después de todo esto llegue y valore y cuide lo que la naturaleza está aprovechando. Nosotros lo hagamos. Dicen que en Venecia ya aparecieron cisnes, peces, sí, hasta delfines ahí. ¡Qué hermoso! Donde la misma naturaleza se va limpiando. Claro. ¿Verdad? Y ahora cerraron cantinas también, ¿verdad? Y eso hace, ¿verdad? Que de alguna manera, aún creyentes que tienen esa tendencia, esa tentación de ir hacia la cantina, a veces hasta con la misma esposa, pero esto hace reflexionar aún más, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios anhela para mi vida? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? Hoy les vamos a hablar del temor, ¿verdad? El temor, el miedo, hay un temor innato en el ser humano. Necesario y que hay muchas veces para autodefensa, ¿verdad? Si yo me subo a un edificio, a una azotea de 15 pisos y vuelvo a ver hacia abajo, obviamente me va a dar temor. Claro, y entonces me va a hacer caminar con cuidado. Con cuidado, y yo no voy a decir, yo no tengo miedo, voy a tirarme desde aquí. O voy a caminar como si estuviera caminando a la acera. Sí, la tormenta, los rayos, eso a veces nos causa un temor natural que nos hace resguardarnos, ¿verdad? Temor a la muerte también, que todos de alguna manera en menor grado o mayor grado tenemos. Y que nos hace tomar precauciones o acciones para no morir de una manera irresponsable. Ejemplo, qué sé yo, sí. Yo sé que pasar por cierta hora, por cierto lugar, puede ser propicio, no solamente a ser asaltada, que sería lo más barato, sino a ser abusada o matada. Pues yo no voy a decir, no, yo no tengo temor, no, no, la palabra de Dios dice, el sabio ve el mal y se aparta. Dios nos ha dado una inteligencia y nos ha dado sentidos, Johnny, de percibir cosas. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de ser conscientes de que muchas de las cosas son basadas para que tomemos acciones preventivas. La misma palabra de Dios. Y son cosas reales. Claro. Pero ahora viene la otra parte, ¿cuándo es que el temor es dañino para nosotros? Cuando nos imaginamos cosas que ni siquiera han sucedido, ¿verdad? Que van más allá de las situaciones que se dan. Entonces empezamos a reaccionar y te dicen, pero ¿por qué esta reacción? No, es que esto se va a dar, es que ya yo lo siento, es que yo lo creo. Y empiezan a entrar en un estado de pánico, que no solamente se arrastran ellos, arrastran a los demás. Y ahora también esto ha sido muy terrible, Johnny, porque por medio del WhatsApp, por medio de los correos, por medio de la tele, por medio de todo, se transmite eso y hace que mucha gente entre en pánico sin necesidad. Tenemos que tener cuidado entonces. ¿De quién estamos recibiendo las noticias? Y también recordar algo. ¿Y con quién tenemos contacto? Y tenemos que recordar algo. Recordemos que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y yo agregaría, no a la palabra de Dios, sino que a un comentario yo diría que el temor viene por oír la palabra del enemigo. Correcto. El temor y la duda vienen por el oír la palabra del enemigo. Por eso es que tenemos que tener cuidado en estos tiempos. ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién nos estamos dejando convencer de cosas? ¿Y de quién nos estamos separando? Exactamente, esa parte de la imaginación que a veces nos hace ver cosas que no han sucedido y que probablemente no sucederán. O sea, entonces pudimos ver en nuestra sociedad cómo ciertos artículos escasearon de una manera tremenda en los supermercados, el papel higiénico y otra serie de artículos de higiene, ¿verdad? Entonces hubo como un pánico. El mismo arroz se agotó en un determinado momento y nosotros leímos una noticia que habían personas que seguro después reflexionaron y quisieron ir a devolver y les dijeron que ya no. No, y es que tal vez la misma, no descalificamos que se tomen acciones, sino las reacciones ya de una forma en pánico, porque tristemente, ¿cuál es el problema? Vos llegás y compras de un artículo muchos y el que tiene posibilidad va a comprar demasiados, pero cuando llega a la casa y ya empieza a acomodar y dice, pero todo esto vence ahora,
vence un par de meses, esto me va a quedar, esto va a dañarse, entonces vas a quedar sin el artículo y sin el dinero, en unos casos, en otros tal vez no les va a importar, o gloria a Dios si les dice, bueno, esto va a vencer, entonces lo que voy a hacer, voy a compartir con otros que no tienen, entonces voy a proveerle, ¿verdad? Pero hay otros que no, que reaccionan de una manera enojados porque compraron demasiado en su insensatez, ni tan siquiera tuvieron la tranquilidad de revisar qué era lo que estaban comprando. Correcto, entonces tenemos este miedo que nos hace imaginarnos cosas más allá. También el miedo muchas veces nos paraliza. Que es igual de malo. Nos paraliza y nos impide tomar las mejores decisiones oportunas y asertivas. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces eso tenemos que también nosotros tener cuidado de eso, ¿verdad? Cuando ese miedo nos paraliza. Y 3, tenemos que revisar el origen de nuestros miedos. Yo creo que esa es la base y el fundamento, porque tengo que analizar basada en qué estoy reaccionando, ¿verdad? Entonces, si ese temor no es solamente por las circunstancias del momento que se están dando, sino por circunstancias que he vivido y que de alguna manera florecen y reaccionan en este momento, ¿verdad? Sí, y tenemos que ver ese origen y ponerle nombre. ¿A qué le tememos? Le tememos a la soledad, a la enfermedad, a la muerte, al futuro, ¿verdad? Entonces hay tantas cosas que podrían implicar que hay ahí en nuestro corazón el origen de nuestros miedos. Vean lo que dice la palabra de Dios en Isaías 26:3. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Qué lindo. O sea, hay una promesa, tú guardarás en perfecta paz. Esa paz, ¿verdad? Que habla ya en Filipenses. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Entonces, la gran pregunta que yo me tengo que hacer ante este versículo es, ¿confío yo en el Señor? ¿Mis pensamientos los estoy concentrando en Él? ¿O estoy concentrando, como hablamos, ese contacto en redes sociales, en el celular, en todas estas noticias, muchas noticias amarillistas que nos hacen es meter en pánico y miedo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Este es uno de los principios, ¿verdad? Y revisar, Johnny, porque si lo analizamos de esta manera, ¿cuánta información recibo hoy? Hoy estamos enfocándonos en la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Con este virus. ¿Cuánta información estoy recibiendo hoy referente a este caso? Ok, entonces yo llego y digo, bueno, estoy recibiendo demasiada información. Ahora, ¿cuánta información de parte de Dios tengo? Hey, ¿cuánta información? Hay un desbalance. ¿Cuánto estoy enterándome de lo que Dios dice referente a estas situaciones? ¿Cuánto sé del Dios al que digo conocer? ¿Cuánta confianza y seguridad tengo en este Dios? Si esto hace más peso, lógicamente, esto es lo que va a dominar mi comportamiento. Hay un desbalance. Hay un desbalance. Correcto. Y nosotros tenemos que, ustedes como sacerdotes, como pastores, como ministros del Señor a nivel de familia, que tienen una responsabilidad grande ante Dios, y nosotras como madres y como mujeres y como suegras, tenemos la responsabilidad de revisar cada uno y aprender. Bueno, escuché esto, vamos a orar. Bueno, escuché lo otro, vamos a orar. ¿Por qué? Porque tenemos que restar lo que acabamos de recibir. No es que vamos a reaccionar irresponsablemente, pero vamos a poner ante los pies del Altísimo nuestros temores, lo que acabo de escuchar, las noticias, y voy a ponérselas y le voy a decir, Señor Jesús, acabo de escuchar esto, Señor. Padre, glorifícate. Y empezar a orar. No solamente escandalizarnos, atemorizarnos, sino reaccionar, no paralizarme, Johnny, porque hasta me puedo paralizar a nivel espiritual. Claro. Sino reaccionar espiritualmente. Hacer oración, mira, oremos por esto. Y si alguien te llamó o alguien te mandó un WhatsApp, mira, oremos por esto. La palabra de Dios nos exhorta y nos anima a orar, a poner todas nuestras peticiones, nuestras oraciones, todo lo que nos inquieta a los pies de Él, porque Él tendrá cuidado de nosotros. No es que muchas veces se va a resolver algo, Johnny, o a cambiar algo.
pero sí la forma que yo puedo estar percibiendo aquello y entendiéndolo. Entonces, me gusta mucho algo que contaba un pastor, que su mamá le enseñó que todo lo debía llevar a los pies del Señor en oración. Y decía que después de que llegaba, había una situación y oraban, la mamá se acostaba lo más bien y le decía, no puedo dormir, no puedo dormir. ¿Pero por qué, hijo? Porque es que, lo que hablamos ahora o lo que pasó, hijo, ya hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora le corresponde a Dios, usted descanse. Eso es un tesoro, poderlo tener como una base. Sí, y esa es la motivación de Pablo. Dice, por nada estén afanados, ni preocupados, ni angustiados, sino que presenten sus peticiones con acción de gracias delante de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de qué información recibimos, las redes sociales y todo esto, que a veces que muchas veces lo que trae son cosas negativas a nuestro corazón. Judy, porque vamos a ver, hay informaciones necesarias de conocer, importantísimas de conocer, pero como dicen las mismas autoridades, de la gente correcta, porque también desgraciadamente de la fuente correcta, porque andan informaciones falsas, falsas que no sabemos a quienes pueden llegar y que va a hacerles daño terriblemente. Una persona con un estado depresivo terrible, les llega una información, puede suicidarse. Pueden haber situaciones que no sabe esa persona que está tirando esa información para ganar me gusta o seguidores, lo que puede producir, ¿verdad? Otro principio es que tenemos que vislumbrar el futuro, ¿verdad?, que nos da esperanza. Y en la palabra de Dios tenemos Jeremías 29:11. Escuche lo que dice Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Qué lindo, dice, el Señor sabe que cuando uno lo busca de todo corazón, Él se deja encontrar. Y Él verdaderamente conoce nuestro corazón, conoce nuestras motivaciones. Y aquí lo que yo me tengo que preguntar es, ¿lo busco yo al Señor de todo corazón? ¿Verdad? Y eso es algo que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros. Y tercero, la fe, ¿verdad? ¿Dónde está fundamentada mi fe? Dice el Salmo 112:7, ellos no tienen temor o miedo de malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará, ¿verdad? Y a veces todos hemos experimentado que de alguna manera nuestra fe falla. Y me recuerdo de Pedro, ¿verdad? La fe de Pedro falló en un determinado momento cuando lo negó, porque el Señor le dijo, Simón, Simón, el diablo ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falle. Una vez más, aquí vemos la oración, ¿verdad? En esta situación. Y eso es lo que nos motiva, ¿verdad? Tenemos un Señor que intercede por nosotros, que podemos llegar ante Él echando toda ansiedad nuestra a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jenny, ahora hay que hablar del Señor que le dijo, oro al Padre para que tu fe no falle. Me recuerda, si vos lees y recordamos la palabra del Señor, que es algo que estamos exhortando a leer la palabra de Dios para que sea nuestro fundamento, para que sea de dónde, en qué refugiarnos. Jesús continuamente se apartaba para orar. Jesús dio la muestra de cómo orar. Nos dio el Padre Nuestro en qué línea orar. No que lo repitiéramos por repetirlo, sino que entendiéramos en qué principios se ponían las cosas. Entonces, si Jesús, siendo Dios y siendo hombre, nos mostraba, era el modelo a seguir. O sea, nosotros no somos superiores, como para decir, esto me aflige, y Dios va a hacer algo, pero esto me aflige. No, si usted empieza a llenarse de muchas cosas, va a entrar en un estado muy fuerte de angustia, desesperación, y va a quedar como aquel que no tiene en quién refugiarse, ¿verdad? A veces ya para ir cerrando, ese mismo temor que sentimos, como lo sintió Adán, fue después de desobedecer. Pero la palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 1, vengan y estemos a cuenta, dice el Señor. Si sus pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos. Y en Cristo Jesús, que derramó su sangre, tenemos perdón de pecados, ¿verdad? Y cuando Él dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó, fue abierto y tenemos acceso directo al trono de la gracia y de la misericordia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que debemos de recapacitar o revisar?
¿En quién está fundada nuestra Nuestra fe. confianza, nuestra fe, nuestra seguridad? Yo no sé qué va a pasar mañana, pero sé lo que puede pasar en este instante. Y es encomendar mi vida, encomendar la situación de mi vida, de mi familia, de mi casa, de mi país, de este mundo, a los pies de aquel que todo lo puede y que Él lo permite por algún propósito. Así que sácame lo mejor de esta situación. Que estos 40 días o el tiempo que vayamos a estar en esta condición, podamos revisarnos y ordenar, no solamente la casa físicamente, sino ordenar lo que está ahí adentro. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor cumpla su propósito en ustedes, el cual es perfecto y maravilloso. Bendiciones. Muchas bendiciones.